Buenas tardes, en este video hablaré sobre los tres poderes de la Unión, que son el poder ejecutivo, poder legislativo y Suprema Corte de Justicia. En el poder ejecutivo, el presidente es el responsable de la gestión de la administración pública y de las políticas públicas y económicas del Estado. Tres de las principales funciones del poder ejecutivo. El primer ejemplo sería el proyecto de decreto por el que reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que es dejar sin efectos la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, la comercialización que realicen las personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. Otra función sería el proyecto de decreto por el que la reforma los artículos 18, 19, 20 y 34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que es reducir los años de servicio que los militares deberán tener para participar en los concursos de selección para obtener un rango superior, establecer las condiciones que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá considerar en caso de que los oficiales cuenten con retiro por incapacidad derivada de accidentes o enfermedades. El proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, que es incluir a los hombres y a las personas adultas mayores en situación de calle como sujetos de asistencia social. La función del Poder Legislativo corresponde a senadores y diputados que conforman el Congreso General encargados de crear, modificar y derogar la ley. Tres principales del Poder Legislativo. El primero sería el decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el fuero presidencial, que propone establecer que el presidente de la República Mexicana podrá ser imputado y juzgado no solo por traición a la patria, sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal solo podrá ser acusado ante la Cámara de los Senadores, en los términos del artículo 110 constitucional, y en dicho proceso, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Otra función será el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son las reformas al Poder Judicial de la Federación, que propone incorporar a la figura de los plenos regionales en situación de los plenos de circuito, así como modificar la denominación de los tribunales unitarios de circuito por los tribunales colegiados de apelación. El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la nacionalidad. Se propone establecer que también serán mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, garantizando el derecho a la nacionalidad de conformidad con el criterio de la ius sanguinis. Esto es en el derecho internacional, que a una persona se le reconozca su nacionalidad por su origen. Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Una de sus funciones sería que la Ley de Salud de la Ciudad de México sería un ejemplo, que hay una ley que te entrega aparatos auditivos gratuitos. Colegiado de circuito son los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate, en este caso, en materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales de orden común o federal y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos.
en los juicios de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión del delito que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares, cualesquiera que sean las penas impuestas. Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, cuya función es la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Un ejemplo sería la aprobación del punto de acuerdo relativo a la propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana en virtud de los contagios por la emergencia de COVID-19. En conclusión, podremos decir que los poderes de la Unión son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Suprema Corte de Justicia. Estos tres poderes tienen una función distinta. La primera, la ejecutiva, sería propuesta por el presidente. La legislativa corresponde a los senadores y diputados. Eso sería todo y gracias.